Soy Miguel Elena, investigador de INEA Carillanca, a cargo de frutales mayores. Vamos a analizar aspectos de tecnologías para mejorar la competitividad de la industria del avellano en Chile, un cultivo muy importante que ha crecido fuertemente en los últimos años en el país. Cabe destacar que crece la producción, como he señalado, mundial, aumenta más el consumo que la producción en los países a nivel global. Por lo tanto, Chile hoy día tiene una posibilidad bastante interesante para poder exportar más fruta de la que actualmente estamos enviando al exterior. Los principales países consumidores a nivel mundial son Italia y Alemania. De hecho, nosotros exportamos más del 90% a Italia. Alemania es un mercado interesante que hay que incursionar, y a futuro es bastante interesante también el mercado chino, que a pesar que hoy día no es importante desde el punto de vista de volumen, está comenzando a crecer, y particularmente en formato de fruta en cáscara. Entonces, como señalo, crece en el mundo el consumo de avellana a una tasa superior a las nuevas plantaciones y producción. Por tanto, hay posibilidad de exportar tanto a Europa como mercados nuevos para el país, como el caso del chino, estando llegando a la clasificación de consumidores top, y eso es bastante importante. O sea, China va a ser un mercado a futuro muy interesante para Chile. Respecto al país, a la expansión del cultivo en Chile aumentan las plantaciones, es decir, las tasas de plantación, 3.000 hectáreas al año en la zona centro-sur y sur del país, con una superficie establecida actualmente de alrededor de 27.000 hectáreas. Chile ocupa actualmente el cuarto lugar, ubicado dentro de los países top. La expansión se debe al aumento de la demanda, como hemos señalado, y presencia fundamentalmente de Ferrero en Chile, que ha permitido el gran desarrollo del rubro a nivel nacional, destacando que Ferrero es una de las principales empresas a nivel mundial demandantes de esta fruta. Respecto a la productividad de este cultivo, podemos decir que en relación a otros frutales hay una baja producción. Los rendimientos están condicionados por condiciones climáticas en polinización y cuaja. Son ahí importantes ventanas, de manera que pueda, digamos, ocurrir una adecuada polinización en pleno invierno, y se ve afectado por lluvias a veces frecuentes, particularmente en el sur del país, también con frecuencia de heladas y temperaturas bajas en cuaja. Por lo tanto, es importante abordar temas como el manejo agronómico, la compatibilidad genética en relación a los polinizadores con sus variedades comerciales, compatibilidad cronológica y alternancia en producción. Lo vamos a ver a posteriori. Respecto a las tecnologías para mejorar producción, son sumamente importantes lo que se relaciona a la nutrición, una nutrición sostenible, que lo vamos a detallar un rato más, protectores, con todo el tema del cambio climático. Se ha visto en los últimos años que la radiación excesiva está afectando a algunas variedades. La polinización fundamental, es una especie que florece en invierno, por lo tanto podemos tener problemas algunos años. Poda, un factor no menor, y dentro de la poda no solamente la estructura de los árboles, sino que también la eliminación de hijuelos. Y respecto a genética, variedades y particularmente combinación variedades porte-injerto, que es lo nuevo, digamos, que viene en avellano europeo, fundamentalmente pensando en modernizar el cultivo. En relación a la densificación, también importantes serán los usos reguladores del crecimiento, incremento de la captura de luz, y también un factor no menor, la gestión del suelo, particularmente para acondicionar suelos para cosecha. Y ahí hoy día hay ciertos problemas en el sur de Chile respecto a resistencia a algunas malezas, particularmente algunas gramíneas como vallicas resistentes, y también productos de alelopatías y compactación de suelo. Respecto a las tecnologías en nutrición, se debe resaltar que es importante apuntar a algunos estados fenológicos que son críticos, como el caso de la polinización, la cuaja y el desarrollo de los frutos. Presento acá el desarrollo de la nuez, que son los estados fenológicos del desarrollo de la nuez desde la polinización en adelante. Estos son datos de la zona de la Araucanía, que son sumamente importantes tenerlos a disposición
de manera que el agricultor pueda aplicar algunas aplicaciones de productos fundamentalmente foliares, como algunos nutrientes, para poder favorecer, por ejemplo, el crecimiento del tubo polínico y lograr de esa manera un mejor porcentaje de cuaja. Nosotros hemos hecho varios estudios y estamos trabajando lo que llamamos nutrición estratégica sustentable a través de el uso de bioestimulantes foliares y drench para poder mejorar tanto la cuaja como el llenado de fruto. Les presento a continuación un estudio que realizamos con una empresa privada probando un producto que se llama Biofer Plus. Son productos chilenos a base de algas marinas y los resultados son interesantes desde el punto de vista que se lograron en la temporada 2019-20 aumentar bastante los rendimientos respecto a al tratamiento testigo con el uso de Biofer Plus más AminoFert aplicados, digamos, en estado de brotación en adelante. A pesar que no visualizamos una diferencia estadísticamente significativa, sí hay un incremento interesante en la producción. Cabe destacar que la temporada 2018-2019 los rendimientos fueron bastante más bajos y estos rendimientos bajos se atribuyen fundamentalmente a malas condiciones climáticas durante el proceso de fecundación. Igualmente, respecto al rendimiento en pepa, que finalmente es lo que nos interesa, el rendimiento industrial, estos productos también tienen un efecto interesante sobre un mayor rendimiento en pepa. También hay una tendencia a una baja en el porcentaje de los frutos vanos, y eso es muy interesante porque es un factor que puede afectar el precio, digamos, en la medida que hay una mayor producción o una mayor cantidad de frutos vanos en las muestras de fruta. Otra tecnología importante, sobre todo pensando hoy día en el cambio climático, son tecnologías protectoras a exceso de radiación. Hemos visto en las últimas temporadas problemas, y particularmente en algunas variedades que son más susceptibles, con golpe de sol, afectando no solamente hojas, sino que también madera, y particularmente en árboles jóvenes, con escasa vegetación. Respecto a estos protectores a estrés ambiental, hay varias alternativas que permiten estimular la planta y sacarla, digamos, del estrés o prevenir los estrés. Y algunas de estas tecnologías interesantes son el uso de micorrizas arbusculares, silicatos, arcilla, que es una técnica que se utiliza en manzanos, por ejemplo, y que está funcionando bastante bien en el caso de los avellanos, y algunos bioestimulantes que ya hemos señalado, e idealmente con contenidos elevados en betaína. Respecto a la micorrización, se presentan efectos positivos en el incremento del crecimiento radicular. Hemos hecho estudios en plantas ex vitro en nuestro centro de investigación INEA Carillanca. Hay un incremento entonces en el crecimiento radicular, un incremento en el desarrollo o crecimiento de las plantas y también, muy interesante, un incremento de la sobrevivencia de las plantas una vez que salen del vitro, plantas, digamos, en crecimiento, en desarrollo. A continuación podemos evidenciar el efecto que tienen las micorrizas sobre el desarrollo de las plantas, en este caso en la altura del eje. Cabe destacar el tratamiento T2, donde hay una mezcla de micorrizas con tricoderma, y en este caso, digamos, se alcanzaron los mejores desarrollos. Cabe destacar también que esta mezcla de tricoderma más micorriza nos ha permitido obtener una mejor planta que ha tenido una mejor adaptación en el desarrollo posterior a nivel de tanto en invernaderos como de campo. Exactamente lo mismo se puede apreciar respecto al diámetro del eje basal de las plantas. Hay una respuesta interesante a la micorrización de estas plantas, digamos, tratadas ex vitro. Podemos apreciar en esta fotografía el efecto en el desarrollo de las plantas a nivel radicular. Cabe destacar que los tratamientos que contienen micorriza y micorriza más tricoderma han presentado un mejor desarrollo de raíces laterales, raíces absorbentes, y eso es bastante interesante porque nos permite poder lograr un mayor crecimiento y desarrollo de nuestras plántulas. Respecto al efecto de la micorrización sobre la sobrevivencia ex vitro, que es un factor no menor, porque una de las grandes pérdidas que se producen
Durante el proceso, la multiplicación in vitro es en la fase de ambientación. A través de estos ensayos hemos podido evidenciar que la micorrización permite lograr mayores porcentajes de plántulas, de sobrevivencia de plántulas, y particularmente en tratamientos con micorriza más tricoderma, como señalábamos anteriormente. Esta tecnología se puede aplicar también a nivel de campo en huertos ya establecidos. Particularmente interesante es en aquellos huertos donde hay bajos niveles de fertilización media, de fertilidad media del suelo, y particularmente con bajos niveles de fósforo. Se ha visto una buena respuesta de la aplicación de micorriza en huertos ya establecidos, sobre todo bajo condiciones de suelos más pobres. Otra tecnología interesante para poder proteger las plantas de los efectos de estrés ambiental son el uso de silicatos y arcilla. Y el uso de esta tecnología permite proteger a las plantas de la radiación solar. Interesante es la reducción de la temperatura de las hojas. Hemos medido alrededor de 3 a 6 grados de temperatura máxima, con temperaturas máximas de 30 grados, y con ello hay un aumento interesante de la capacidad fotosintética de las plantas, hay un mejoramiento de la distribución de la luz también al interior de la copa, y nos permite tener una mejor inducción para la próxima temporada, y por lo tanto eso repercute en mayores rendimientos también en la próxima temporada, al tener hojas con mayor capacidad fotosintética, y por lo tanto con la capacidad de poder elaborar una mayor cantidad de asimilado, particularmente para la temporada siguiente. Tenemos entonces reducción de la temperatura de las hojas más expuesta a la luz. Como he señalado, permite el paso de la luz suficiente para saturar todos los fotosistemas de los cloroplastos en tejidos de empalizada y lagunosos. Y a su vez hay una mayor presencia de frutos con mejores calibres para la industria. Estamos hablando de calibres de 12 a 14 milímetros, que son los tamaños ideal para la industria del avellano, particularmente para todo lo que se refiere a fabricación de chocolate. Y también hemos medido un aumento en aceite de alrededor de un 6 a 7%, lo cual es bastante interesante porque otra alternativa que podrían tener las avellanas europeas en Chile es producción de aceite de muy buena calidad, similar incluso al aceite de oliva, de acuerdo a las características que hemos evaluado en los aceites de avellanos europeos. Otra tecnología es importante para poder incrementar los rendimientos, no solamente en el sur de Chile por exceso de lluvia durante el invierno cuando florece esta especie, sino que también en la zona central, que hoy día por el cambio climático han tenido en algunos años abortos importantes de amentos, es decir, flores masculinas que producen el polen. Entonces, estas tecnologías de polinización son interesantes porque nos pueden permitir en algunos años donde tenemos problemas de polinización, mejorar la cuaja, la polinización y posteriormente la cuaja. Cabe destacar que el rendimiento está asociado a la producción de amentos, la calidad del polen, el cual puede variar en año, y también a la compatibilidad genética y al cambio climático. Respecto a la compatibilidad genética, un factor fundamental, nos hemos encontrado con algunos huertos donde algunos polinizadores no son genéticamente compatibles, los alelos de compatibilidad, y por otro lado también hay algunos que, a pesar que son genéticamente compatibles, son malos polinizadores porque tienen un bajo porcentaje de germinación del polen. Y eso es un factor que podría estar asociado en algunos huertos a bajo rendimiento. Bueno, aquí muestro una ilustración donde aparece la compatibilidad genética de dos especies. Nosotros, para poder lograr compatibilidad, tenemos que tener alelos de compatibilidad distintos, digamos, a la planta comercial, al huerto comercial, de manera que no se produzca, digamos, rechazo o incompatibilidad. Es un factor muy importante a considerar, y como les comentaba, en algunos huertos hemos encontrado algunos polinizadores que tienen los mismos grupos alélicos que la variedad principal. Producción de amentos y polen, como ya señalaba, la fotografía de la izquierda presenta fuertes abortos de amentos en plena producción de amentos, y esto está dado fundamentalmente
por excesos de temperatura y radiación. Corresponde a la variedad Barcelona, que es el principal cultivar polinizador para Tonda gifoni, que es hoy día la principal variedad comercial en Chile. Y este es un problema no menor, por lo tanto, si nos encontramos bajo esta situación, es necesario poder intervenir con polinización asistida de manera de poder solventar el problema. Porque con esa cantidad de amentos hay una muy baja producción de polen, incluso ese polen tiene baja viabilidad, y eso afecta enormemente, digamos, la productividad. Acá podemos ver un ensayo que realizamos hace 2 años atrás en la zona de Gorbea, en la Araucanía, con polinización asistida, a través de formulados en seco que desarrollamos, con polen seco, con vehículos, vehículos de arrastre, digamos, que permiten acarrear o acarreadores con mayor facilidad el polen a los estigmas o a las flores femeninas. Respecto a los distintos métodos que hemos estudiado y aplicado en polinización asistida, hemos estudiado varios métodos, como por ejemplo el uso del Lycopodium, que es un organismo vivo, digamos, una espora que nos permite trasladar el polen a mento, polen asperjado, polen fresco, polen conservado, etc. Y todos estos tratamientos respecto a los al testigo han presentado un incremento en la producción por hectárea unitaria, y particularmente con el Lycopodium siendo un muy buen acarreador y no produciendo mortalidad de los granos de polen, porque hay algunos acarreadores que producen toxicidad y bajan el porcentaje de germinación. Este es un muy buen acarreador y ha permitido aumentar significativamente los rendimientos en los huertos. Por otro lado, para bajar los costos, y a través de un proyecto que realizamos a través del FIA, desarrollamos 2 formulados secos, y estos formulados en seco nos permitieron también aumentar significativamente los rendimientos bajo año, en algunas temporadas con muy malas condiciones climáticas durante la polinización en invierno, y respecto al testigo obtuvimos rendimientos significativamente mayores. Por lo tanto, esta es una tecnología interesante que se puede utilizar para complementar la polinización natural de los árboles cruzada durante algunos años en invierno, cuando no tenemos condiciones climáticas adecuadas para obtener una buena polinización. Otra tecnología tremendamente importante y que en general durante varios años los productores no le dieron mucha importancia es la poda, y como el caso de los avellanos europeos, la gran mayoría de los huertos son huertos medianos a grandes. Tecnología de poda mecanizada es una alternativa interesante para los productores. ¿Y por qué es tan importante la poda? Porque nos permite capturar luz. Este es un árbol ávido de luz para poder lograr una alta producción de flores femeninas, que es lo que nos interesa para lograr altos rendimientos. Por otro lado, necesitamos renovación de madera frutal, al igual que cualquier especie u otra especie frutal, y evitar la alternancia en la producción, que es una característica que presenta esta especie cuando no hacemos manejos agronómicos adecuados. Por lo tanto, dentro de los manejos agronómicos es fundamental la poda mecanizada. Hemos señalado, ¿cierto?, que la poda nos permite luz, captura de luz, nos permite crecimientos adecuados también de brotes. Idealmente nosotros deberíamos tener brotes entre 15 a 20 centímetros, que son los brotes que hemos medido que presentan la mejor calidad y cantidad de flores femeninas para poder lograr una mayor productividad. Es decir, disponer de mejores yemas reproductivas para poder aumentar la productividad. Respecto a la poda, nosotros podemos podar en invierno para estimular crecimiento. Cuando tenemos huertos que no han sido intervenidos por mucho tiempo con poda y queremos rejuvenecer, una alternativa interesante que hemos visto es la poda en pleno invierno para poder renovar madera frutal. Porque tengan presente que la poda invernal es una poda vigorizante. Por lo tanto, huertos que ya están agotados, es altamente necesario hacer una poda vigorizante para poder renovar y estimular crecimiento vegetal, como podemos apreciar en esta fotografía. También en el caso del sur de Chile es interesante la poda en verde en aquellos huertos que han sido manejados con poda desde su inicio, porque la poda en verde
permite evitar, particularmente en el sur de Chile, entrada de enfermedad de la madera, y también en huertos que son muy vigorosos, como el caso de algunas variedades como Barcelona, evitar el exceso de vigor. Por lo tanto, esto es una alternativa interesante para esta situación. La poda en verde, entonces, nos permite frenar vigor. Las plantas podadas mecánicamente en primavera, inicio de verano, recuperan la productividad desde el año 2 en adelante, después de la poda. El primer año vamos a tener una pérdida importante en producción, ya sea con poda invernal o con poda primaveral o verano, o también poda de otoño, que también se podría realizar, porque tenemos una pérdida importante de yemas reproductivas, pero lo recuperamos con creces en los años siguientes. Este tipo de poda en verano o en primavera, bastante interesante, como ya señalaba, porque no se presentan problemas fitosanitarios. Obviamente, la poda mecánica no se recomienda en el caso de huertos con bacteriosis, con xantomona, y en caso de huertos con exceso de vigor, es necesario entonces recurrir, con escaso vigor, perdón, es necesario recurrir a poda de invierno para vigorizar el huerto. Este es un modelo de poda mecanizada que sugerimos, donde fundamentalmente lo que debiéramos hacer es podar en forma alternada las caras, digamos, del huerto, año a año, de manera de no resentir tanto la producción en la primera temporada de poda. Por lo tanto, son podas que podemos ir haciendo en forma alternada, y eso nos permite poder recuperar la productividad del huerto y aumentar los rendimientos y la calidad de la fruta. Cabe destacar que este tipo de poda nosotros lo podemos postergar al cuarto o quinto año. Otra tecnología muy importante para poder aumentar la productividad y bajar los costos de producción y trabajar en forma más sustentable es el control de sierpes o hijuelos, que es una característica natural que tiene esta especie en Corylus avellana. Después me voy a referir más adelante que tenemos unas alternativas hoy día tecnológicas nuevas. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos actualmente y que usan los productores? Bueno, los productores usan el control químico a través de herbicidas y de secantes. Pero hay otras soluciones que hemos evaluado que son bastante más interesantes, que tienen un mejor control y aparentemente un menor costo, que son soluciones nitrogenadas, particularmente sulfato de amonio, en concentración del 15-20%, con un 100% de control y con una aplicación en la temporada, versus 3 aplicaciones que hoy día tenemos que hacer en el sur respecto al uso de herbicidas. Para el caso de producción orgánica, que no podemos utilizar el control químico, tenemos varias alternativas. Vapor de agua, hoy día hay disponible en el mercado máquinas para poder controlar con vapor de agua malezas pequeñas, a través del fuego, lanzallamas, que también existe la mecanización, las maquinarias, control mecánico, y también hay una posibilidad de uso de mulch, en este caso mulch sintético, en el caso de conducir los huertos en monoeje. Y por último, una tecnología nueva que estamos comenzando a desarrollar junto con Agrichile Ferrero, que es el desarrollo portainjerto sin emisión de sierpe, que es un gran avance y que va a permitir la modernización del cultivo. Bueno, para mostrarles control mecánico, tanto para pequeña como una agricultura más grande, a través de equipos manuales o a través de máquinas, digamos, traccionadas por el tractor. Lo mismo el control físico. Para pequeños huertos orgánicos también es posible utilizar el fuego. Tiene el mismo inconveniente si respecto a los herbicidas, que hay que hacer varias aplicaciones en la temporada. Y el mulch, que lo hemos probado con muy buenos resultados, controla muy bien las malezas, nos permite tener una mejor nutrición del árbol, digamos, disponible para la planta. Hemos visto mejores desarrollos de las plantas, control de sierpe también, pero tiene el inconveniente que tiene un alto costo. Finalmente, comentarles que tenemos mucho interés en seguir desarrollando este cultivo y ampliar, y esa es una de las importancias que tiene la introducción de estos nuevos materiales para poder ampliar o expandir nuevas áreas de cultivo a zonas, entre comillas, más marginales desde un punto de vista climático. Estamos introduciendo un material que es un híbrido de Corylus avellana por Corylus columna, es decir, avellano europeo con avellano turco, que presenta mayor
tolerancia, incluso resistencia a condiciones de estrés, tanto bióticos como abióticos, particularmente a estrés de tipo ambiental. Y eso va a ser muy interesante disponer de ese material tanto para parental como material parental para programas de mejoramiento genético, como para usarlo directamente en aquellas zonas, como una alternativa productiva para fundamentalmente pequeños y medianos productores que hoy día tienen bajos ingresos por los cultivos tradicionales que manejan. Por lo tanto, podemos decir que las plantaciones en esta especie en Chile van a seguir creciendo. Hay un espacio bastante grande. Comentaba al principio que tenemos 27.000 hectáreas plantadas, podemos llegar a 60.000 hectáreas, de acuerdo a lo que ha señalado la industria. Y también es interesante lo que han dicho los compradores. En el extranjero me tocó verlo personalmente, que nos comentan que Chile produce las mejores avellanas del mundo, particularmente Gifoni. En Italia están muy contentos, digamos, con nuestra calidad, nuestra fruta. Y particularmente en el sur de Chile, la Araucanía y el sur, hasta la región de los lagos, a futuro deberán liderar este crecimiento. Hoy día el mayor crecimiento se ha presentado en la zona central, estamos hablando toda la región del Maule y parte más al sur, pero a futuro, por disponibilidad de suelo, disponibilidad de agua, el crecimiento debería ser liderado desde la Araucanía hacia el sur. Y por lo tanto, Chile, con estas tasas de 3.000 hectáreas anuales, si sigue esos ritmos de crecimiento, se va a transformar en uno de los principales productores del mundo, pasando a Estados Unidos, que hoy día ocupa el 4º lugar.